Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Ecología, Impacto Ambiental y Sustentabilidad. El tema de hoy son suelos, es el segundo video y es la primera parte de suelos, o sea, suelos 2A. Nuestra agenda el día de hoy habla sobre el tema de suelos y particularmente el impacto ambiental en los suelos. Los conceptos que trabajaremos son precisamente impacto ambiental, evaluación ambiental, definición de contaminación, definición de suelos, definición de erosión, desertificación, contaminación del suelo, pesticidas, insecticidas, herbicidas, actividad minera, solventes, plásticos, y de plásticos nos extendemos a varios subtemas: bolsas de plástico, PET, plásticos oxo-biodegradables, bioplásticos, plásticos compostables, unicel, isla de plástico y reciclar. Vamos a definir qué es esto del impacto ambiental. El impacto ambiental es el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Es la alteración de la línea de base debido a la acción del hombre o a eventos naturales. El modo de producción actual capitalista y globalizado representa en muchos países una amenaza para los recursos naturales. La extinción de las especies, por ejemplo, es un fenómeno natural, pero los cambios que el hombre ha provocado en el ambiente han acelerado el proceso. En la lámina anterior mencionamos el concepto de línea de base. Vamos a definirlo. Se entiende por línea de base, en los estudios de impacto ambiental, a la descripción de la situación actual en la fecha del estudio, sin influencia de nuevas intervenciones antrópicas. Antrópico significa humano. Esto es la fotografía de la situación ambiental imperante, considerando todas las variables en el momento en que se ejecuta el estudio. Se emplean tierras para la agricultura, se desecan pantanos, se talan bosques, se cambian las condiciones del agua, se destruyen hábitats durante la extracción de recursos. Cuando un ecosistema es rebasado en su capacidad para absorber o reducir el impacto del exceso de energía, calor, residuos sólidos o líquidos, explotación de los recursos naturales o transformación del medio para crear una obra, aparece un factor de daño o deterioro ambiental. La minimización del impacto ambiental es un factor importante en los estudios de cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo. Los recursos naturales se encuentran amenazados en todos los sentidos. Están siendo afectados por acciones sin estudios previos que permitan mitigar tantos impactos. Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden clasificar de acuerdo a su origen en los provocados por el aprovechamiento de recursos naturales, la contaminación o la ocupación del territorio. En lo que se refiere al aprovechamiento de los recursos naturales, ya sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o la pesca, o no renovables, tales como la extracción del petróleo o del carbón. En lo que se refiere a contaminación, todos los proyectos que producen algún residuo, peligroso o no, emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. Finalmente, la ocupación del territorio. Nos referimos a los proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales como el desmonte, compactación del suelo y otras. En la medición e interpretación de los impactos ambientales, se requiere tomar en cuenta la intensidad, la extensión, el momento en que se manifiesta, la persistencia, la recuperación y la periodicidad. En la medición e interpretación de los impactos ambientales, se requiere tomar en cuenta. Vamos a ver los detalles. En cuanto a intensidad, se define en función de si es total, alta, media y baja. La extensión, si afecta a un lugar concreto, se llama puntual. Si afecta a una zona algo mayor, se llama parcial. Si impacta a una gran zona, se llama impacto extremo. Y la última es un impacto total. Hay impactos de ubicación crítica, como pueden ser los vertidos en ríos, poco antes de una toma de agua para consumo humano. Es un impacto puntual, pero en un lugar crítico. El momento en que se manifiesta al paso del tiempo distingue el impacto latente
de los impactos inmediatos, a corto plazo y críticos. La persistencia tiene que ver con que si el impacto ambiental es fugaz, ya sea que dure menos de un año, de 1 a 3 años es temporal, pertinaz si dura de 4 a 10 años y permanente si es para siempre. La recuperación está vinculada a la capacidad de reparación que tiene el medio ambiente y se distinguen impactos irrecuperables, reversibles, mitigables y recuperables. Y finalmente la periodicidad define si es continuo, discontinuo, periódico o irregular. Los impactos ambientales pueden ser clasificados por su efecto en el tiempo. Esto es, pueden ser irreversibles, temporales, reversibles y persistentes. ¿Cuáles son los impactos irreversibles? Son aquellos cuya trascendencia en el medio es de tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. ¿Cuáles son los impactos temporales? Son aquellos cuya magnitud no genera mayores consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su línea de base original. Los impactos reversibles son aquellos en los que el medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea corto, mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose la línea de base original. Y finalmente, el impacto persistente es aquel donde las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de influencia a largo plazo y son extensibles a través del tiempo. Por ejemplo, un derrame o emanaciones de ciertos químicos peligrosos sobre el mar o sobre algún cuerpo de agua. Veamos cuál es el concepto de contaminación. Lo hemos estado utilizando, pero vamos a definirlo a detalle. La contaminación se define como la liberación en las aguas, aire o suelo de cualquier forma de materia o energía con intensidad y en cantidad, en concentración o con características tales que puedan causar daños a la biosfera. Hablemos ahora de evaluación ambiental. Hablamos de impacto ambiental, ahora de evaluación ambiental. El propósito de la evaluación ambiental es asegurar al planificador que las opciones de desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. Buscamos ser oportunos durante el diseño y la planeación de los proyectos. Es de vital importancia para el planificador tener en cuenta el conjunto de elementos del sistema ambiental que le permitan un análisis holístico de la situación a evaluar, tomando en cuenta las potencialidades y oportunidades con las que se cuenta. ¿Cuál es la definición de evaluación ambiental? La evaluación ambiental identifica maneras de mejorar ambientalmente los proyectos y minimizar, atenuar o compensar los impactos adversos. La evaluación ambiental alerta a los diseñadores del proyecto de forma oportuna, a las agencias ejecutoras y a su personal sobre la existencia de problemas, por lo que las evaluaciones ambientales posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica. También reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se puede tomar los pasos apropiados con anticipación o incorporarlos dentro del diseño del proyecto. Y finalmente, las evaluaciones ambientales ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos por problemas ambientales no anticipados. Las evaluaciones ambientales también proporcionan un mecanismo formal para la coordinación interinstitucional y para tratar las preocupaciones de los grupos afectados y las organizaciones no gubernamentales locales. Además, pueden desempeñar un papel central en el fortalecimiento de la capacidad ambiental de un país. De este modo, el proceso que se lleva a cabo en la evaluación ambiental y en las evaluaciones ambientales siguientes permiten identificar las potencialidades del país no solo en términos ecológicos, sino también en relación con la capacidad de transformación que tienen las mismas comunidades o grupos humanos. Al igual que los análisis económicos, financieros, institucionales y de ingeniería, la evaluación ambiental forma parte de la preparación de un proyecto y por tanto es responsabilidad del prestatario. La evaluación ambiental se encuentra íntimamente ligada a otros aspectos de la preparación del proyecto, lo cual garantiza varias cosas. Primero,
Las consideraciones ambientales cobran su debida importancia durante la toma de decisiones referentes a la selección, ubicación y diseño del proyecto. Y además, su realización no retrasa indebidamente el procedimiento del proyecto. Asimismo, es importante que no todos los desequilibrios de un sistema ecológico pueden considerarse una problemática ambiental, pues dicho desequilibrio puede devenir precisamente de alguna alteración natural en las cadenas tróficas de los organismos que se encuentran involucrados. Existen evaluaciones ambientales para proyectos específicos que sirven para analizar los detalles de estos proyectos de inversión. Estamos hablando de represas, fábricas, sistemas de riego, grandes proyectos, y que pueden significar problemas ambientales significativos. Entre más grandes sean los impactos anticipados, mayor tiene que ser el detalle y la sofisticación del análisis. Una evaluación ambiental para un proyecto específico debe normalmente abarcar, primero, las actuales condiciones ambientales de base, luego, los potenciales impactos ambientales directos e indirectos, la sistemática comparación ambiental entre las alternativas para la inversión, las medidas preventivas, atenuantes y compensatorias, la administración y capacitación ambiental, el seguimiento a cada uno de los pasos del proceso. Veamos los detalles. Las actuales condiciones ambientales de base se deben tomar en cuenta y se refieren a la construcción de la línea de base, que tiene que ser el principal punto de partida para la posterior emisión de un concepto alrededor del sistema ambiental. Los potenciales impactos ambientales directos e indirectos incluyen oportunidades para mejorar al medio ambiente, sin que se provoque detrimento ninguno de los demás componentes del sistema ambiental. La sistemática comparación ambiental entre las alternativas para la inversión, ubicación, tecnología y diseño buscan siempre la conservación del recurso y la maximización del mismo, pero con un alto sentido de responsabilidad social y sostenibilidad. Las medidas preventivas, atenuantes y compensatorias, generalmente en forma de un plan de acción, funcionan de modo que incluyen el criterio de la población que se ve directamente afectada o indirectamente afectada, para que con la base de su participación sean medidas las compensaciones consensuadas y no impuestas. La administración y la capacitación ambiental son un punto muy importante, y finalmente el seguimiento a cada uno de los pasos del proceso. Bien, pues hemos hablado de impacto ambiental y evaluación ambiental. Empecemos a afinar un poco nuestro concepto de suelos para luego hablar sobre impacto ambiental en suelos. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre ella. Es decir, tenemos rocas y tenemos residuos de la actividad biológica. Tenemos ahí un esquema del suelo, está la materia orgánica hasta arriba, luego el suelo, el subsuelo y el material parental. Los suelos son sistemas complejos donde ocurre una vasta gama de procesos físicos y biológicos que se ven reflejados en una gran variedad de suelos existentes en la Tierra. Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular. Recuerdan, los servicios ambientales incluían la formación de suelo. Algunos de estos procesos son, por ejemplo, la deposición eólica, la sedimentación de los cursos de agua, la meteorización y la deposición de material orgánico. La instalación de los seres vivos, microorganismos, líquenes, musgos, sobre el sustrato inorgánico es una fase significativa, ya que con sus procesos vitales y metabólicos continúan la meteorización de los minerales iniciada por mecanismos inorgánicos. Además, los restos vegetales y animales, a través de la fermentación y la putrefacción, enriquecen el suelo. Vimos todos estos procesos en los ciclos biogeoquímicos. Inicialmente se da la alteración de factores físicos y químicos de las rocas, realizada fundamentalmente por la acción geológica del agua y otros agentes geológicos externos.
y posteriormente, por la influencia de los seres vivos, que es fundamental en este proceso de formación, se construye el suelo. Se desarrolla una estructura en niveles superpuestos, conocida como el perfil del suelo, que tiene una composición química y biológica definida. La materia orgánica de los suelos es el producto de la descomposición química de las excreciones de animales y microorganismos, de residuos de plantas o de la degradación de cualquiera de estos tras su muerte. El conjunto de disciplinas que se abocan al estudio del suelo se engloban en el conjunto denominado ciencias del suelo, aunque entre ellas predomina la edafología e incluso se usa el adjetivo edáfico para todo lo relativo al suelo. El estudio del suelo implica el análisis de su mineralogía, su física, su química y su biología. La intensificación de la producción agrícola, la deforestación y el incremento de los niveles de contaminación de origen industrial han generado la pérdida de la función y la estructura de los suelos en un gran número de zonas del planeta. La pérdida de masas boscosas, junto con prácticas agrícolas equivocadas, el sobrepastoreo y la urbanización, agravan los fenómenos de erosión y desertificación del suelo. Cada año se pierden alrededor de 25.000 millones de toneladas de capa superficial de materia orgánica, con el consiguiente empobrecimiento del suelo, porque es esta la materia orgánica que permite que un suelo sea fértil y muy productivo para la agricultura. Las tierras también se degradan por una deficiente gestión agrícola y de los recursos hídricos, el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas, los vertidos incontrolados, la contaminación atmosférica, la erosión, la salinización y la compactación física. Muy bien, mencionamos el concepto de erosión, ahora vamos a definirlo. La erosión es la degradación y el transporte del suelo, producidos por agentes en circulación como el agua, el hielo, el viento o cambios térmicos, y además puede ser incrementada por actividades humanas. Tenemos ahí dos fotografías de suelos erosionados. Tenemos aquí una fotografía también de un suelo erosionado, aunque tiene algo de materia orgánica. Se ve claramente que no se encuentra en las condiciones óptimas de lo que es un suelo boscoso. Las actividades humanas, como la agricultura, eliminan la capa protectora de vegetación, produciendo una erosión más acelerada. En los cambios de vegetación, como el paso de vegetación nativa a los cultivos, produce un aumento de la erosión, generando que el suelo pierda sus nutrientes y sea infértil e inservible. También depende del tipo de vegetación que se encuentre en el lugar. Por ejemplo, una zona sin árboles sufre mucho debido a que el árbol absorbe el agua y en su ausencia el agua se va sin ser absorbida en su mayor parte y llevándose consigo la arena de la tierra y la parte orgánica del suelo. Además, las hojas juegan un papel importante en la erosión. Por ejemplo, un arbusto grande con hojas abundantes protege más al suelo de la caída de las gotas. Las gotas, al caer sobre una hoja, se desbaratan y se dispersan en forma de gotas más pequeñas. Por el contrario, un lugar con pocos árboles, donde no hay hojas que protejan, al caer al suelo, las gotas de agua desbaratan el suelo por su efecto corrosivo, que es una de las propiedades más interesantes del agua. La vegetación controla también la velocidad de la corriente de agua. Entre más juntos estén los tallos de las plantas, la velocidad de la corriente de agua será menor. De modo que una zona con gran vegetación se encuentra protegida a nivel del suelo. Hay suelos gravemente degradados en todas las regiones del mundo. Afectan gravemente la economía de los países que dependen de la agricultura como medio de subsistencia. Esto genera desplazamientos humanos. Conservación y rehabilitación de tierras es una parte esencial del desarrollo agrícola sostenible. Definamos ahora la palabra desertificación. Esto se define como la degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, como consecuencia de diversos factores, entre los cuales se encuentran los cambios climáticos y las actividades humanas. En definitiva, la desertificación es el proceso de pérdida progresiva de la productividad de la cubierta vegetal del suelo. Se trata de un problema socioambiental
que afecta a las poblaciones de las regiones secas de numerosos países. Este proceso se produce en gran medida por el uso insostenible de la tierra y constituye una amenaza para el sustento de algunas de las poblaciones más pobres y vulnerables del planeta que no cuentan con los recursos económicos y técnicos para hacerles frente. Algunas de las consecuencias derivadas de la desertificación son el incremento de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida, las migraciones forzosas, el incremento de los riesgos para la seguridad alimentaria, la pérdida de conocimientos tradicionales y la aparición de conflictos. Veamos los detalles de las consecuencias derivadas de la desertificación. Primero, el incremento de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida son uno de estos efectos y se dan por la pérdida de ingresos procedentes de la comercialización de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Las migraciones forzosas, que también se dan en busca de medios de vida ante un suelo que ya no es productivo ni útil para generar alimentos en la agricultura. El incremento de riesgos para la seguridad alimentaria y el agravamiento de la desnutrición por falta de alimento como consecuencia de la disminución de la productividad agrícola y ganadera, debido también a la degradación del suelo y a las sequías. También mencionamos la pérdida de conocimientos tradicionales, ya que la degradación de la tierra motiva su abandono y, en consecuencia, la pérdida de los estilos de vida tradicionales vinculados a la agricultura, la ganadería y la gestión de los recursos naturales. Por último, mencionábamos la aparición de conflictos, y esto se da por el acceso, control, uso y gestión de la tierra y el agua, recursos cada vez más escasos y codiciados. En este mapa vemos cómo se ha estado degradando el suelo a lo largo del planeta. Las zonas que están en rojo son zonas altamente degradadas. Y bueno, lamentablemente vean qué proporción de nuestro país se encuentra en color rojo. Y más bien son los países al norte, muy al norte, que se encuentra la tierra un poco más estable. Pero en general, los colores predominantes son amarillo y rojo, que son suelos altamente degradados. Tenemos esta lámina en función de la importancia y el papel de los bosques para el cuidado del suelo. Los bosques mantienen activas las tierras secas. En las regiones secas contribuyen a la conservación del suelo y proveen a las personas que viven de ellos de agua, alimentos, recursos medicinales, combustible, materias primas para la construcción y el vestido y espacios de recreo. Además, los bosques de las regiones secas son especialmente importantes porque albergan especies resistentes y bien adaptadas a la variabilidad climática y a las sequías. La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercute negativamente en el comportamiento de los suelos y frecuentemente en su fertilidad. Las sustancias a esos niveles de concentración se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. El suelo generalmente se contamina con la aplicación de pesticidas, herbicidas, insecticidas, filtraciones del alcantarillado y rellenos sanitarios, filtraciones de basuras al aire libre, acumulación de productos industriales o radioactivos, derivados del petróleo, solventes, metales pesados y demás. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el grado de industrialización e intensidad del uso de los productos químicos. En lo concerniente a la contaminación del suelo, su riesgo es primariamente de salud, de forma directa y al entrar en contacto con fuentes de agua potable. Es decir, la contaminación del suelo, si es muy extensa, puede llegar a filtrarse hasta los mantos acuíferos y contaminar el agua potable. La delimitación de las zonas contaminadas y la resultante limpieza de estas son tarea que consume mucho tiempo y también requiere mucho dinero. Y se necesita la participación de habilidades tanto en geología, hidrografía, química y modelos de computadora. La degradación del suelo tiene importantes consecuencias: pérdida de elementos nutrientes, modificación de propiedades físico-químicas, deterioro de la estructura, disminución de la capacidad de retención de agua, pérdida física de materiales e incremento de la toxicidad. Bien, mencionamos las consecuencias de la degradación del suelo. Veamos las referidas al suelo en sí mismo y dejaremos las del medio ambiente y socioeconómicas para otras disciplinas. Estamos hablando de empobrecimientos, inundaciones, avalanchas, migraciones,
etc. Bien, cuando hablamos de la pérdida de elementos nutrientes, nos referimos a nitrógeno, a fósforo, a magnesio, y puede ser de manera directa, bien al ser eliminados por las aguas que se infiltran en el suelo, o bien por erosión a través de aguas de escorrentía, o de una forma indirecta por erosión de materiales que los contienen. Cuando nos referimos a la modificación de las propiedades físico-químicas, estamos hablando de que los suelos se acidifican. Se bloquean los oligoelementos que quedan en una posición no disponible. Cuando hablamos de que se deteriora su estructura, el suelo se compacta y produce una disminución de la porosidad, que origina una reducción del drenaje y una pérdida de la estabilidad. Como consecuencia se produce un encostramiento superficial y por tanto aumenta la escorrentía. La disminución de la capacidad de retención de agua se da por degradación de la estructura o pérdida de suelo. Esta consecuencia es especialmente importante para los suelos de muchos lugares sometidas a escasas precipitaciones anuales. Y la pérdida física de materiales se da por erosión selectiva. Todo esto acaba de complicarse porque se incrementa la toxicidad. Al modificarse las propiedades del suelo, se produce una liberación de sustancias nocivas. Tenemos en esta lámina la presencia de dos tipos de suelo. Uno de ellos se ve sano y completo, el que tiene las imágenes del pasto inclusive, y el otro es un suelo evidentemente deteriorado. En definitiva, se produce un empeoramiento de las propiedades del suelo y una disminución de su masa. Estos efectos tienen dos consecuencias generales. A corto plazo disminuye la producción y además aumentan los gastos de explotación del suelo. Cada vez el suelo necesita mayor cantidad de abono y cada vez produce menos alimentos. A largo plazo también se tienen consecuencias: infertilidad total, abandono y desertilización del territorio. En esta lámina podemos ver cómo se ha degradado el suelo en nuestro país y qué tipo de degradación hay, debido a la erosión hídrica, eólica, química. También tenemos una degradación física y eso se puede ver claramente a nivel de los colores en este mapa. Bien, iniciemos nuestros comentarios sobre pesticidas, que dijimos que son altamente contaminantes para el suelo y también no son saludables para los seres humanos. Los plaguicidas o pesticidas son sustancias destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de algunos seres vivos considerados como plaga. Es muy interesante este concepto porque en este sentido son seres vivos que forman parte de la cadena trófica, parte del ecosistema, parte natural de la vida, de la biosfera. Pero al ser considerados plaga para los cultivos, se aplican los pesticidas para terminar con ellos. En la definición de plaga se incluyen insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, peces, microbios, que compiten con los humanos para conseguir alimento, destruyen la propiedad, propagan enfermedades o son vectores de estas. Los plaguicidas no son necesariamente venenos, pero pueden ser tóxicos para los humanos u otros animales. El término plaguicida está más ampliamente difundido que el nombre genérico exacto, biocida. Durante los años de 1980, la aplicación masiva de plaguicidas fue considerada generalmente como una revolución de la agricultura. Eran relativamente económicos y altamente efectivos. Su aplicación llegó a ser una práctica común como medida preventiva, aún sin ningún ataque visible. Desde entonces la experiencia ha demostrado que de este modo no solo se perjudica el medio ambiente, sino que a la larga también es ineficaz. Donde se han utilizado los plaguicidas de manera indiscriminada, las especies de las plagas se han vuelto resistentes o difíciles y casi imposibles de controlar. En algunos casos, se ha creado resistencia en los vectores principales de las enfermedades, por ejemplo los mosquitos de la malaria, o han surgido nuevas plagas agrícolas. En base a esta experiencia, los especialistas en la protección de cultivos han desarrollado un método más diversificado y duradero: el manejo integrado de plagas. Fungicidas son plaguicidas que se usan para poder combatir el desarrollo de hongos. Contiene metales, azufre y cobre. El uso de pesticidas crea una serie de problemas para el medio ambiente. Una gran parte de ellos llegan a un destino diferente del buscado, incluyendo especies vegetales y animales, aire, agua, sedimentos de ríos, mares y alimentos. La deriva de pesticidas ocurre cuando las partículas de pesticidas suspendidas en el aire son llevadas por el viento a otras áreas,
pudiendo llegar a contaminarlas. Los pesticidas son una de las causas principales de la contaminación del agua y ciertos pesticidas son contaminantes orgánicos persistentes que contribuyen a la contaminación atmosférica. En adición, el uso de pesticidas reduce la biodiversidad, reduce la fijación del nitrógeno, contribuye al declive de los polinizadores, destruye hábitats, especialmente para las aves, y amenaza a especies en peligro de extinción. Los polinizadores son, por ejemplo, las abejas, y gracias a ellos la agricultura produce frutos, de modo que atentar contra los polinizadores es atentar contra nuestros alimentos. También ocurre que algunas pestes se adaptan a los pesticidas y no mueren, lo que es llamado resistencia a pesticidas. Para eliminar la descendencia de esta peste, será necesario un nuevo pesticida o un aumento de la dosis de pesticida, tal como sucede con los humanos y los antibióticos. Esto causará un empeoramiento del problema de contaminación del ambiente. El problema de la contaminación por plaguicidas es cada vez más grave tanto por la cantidad y diversidad como por la resistencia a ellos que adquieren algunas especies, lo que ocasiona que se requiera cada vez mayor cantidad de plaguicida para obtener el efecto deseado en las plagas. La flora y fauna de la zona están cada vez en mayor peligro de destrucción. La diversidad natural de las regiones se encuentra vulnerada. Además, pueden ser consumidos por el hombre a través de plantas y animales que consume como alimento. Entre otros efectos está la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la contaminación de mantos freáticos y la interrupción de procesos biológicos. Los insecticidas se usan para exterminar plagas de insectos. Actúan sobre larvas, huevos o insectos adultos. Uno de los insecticidas más conocidos fue el DDT. Trabaja por contacto y es absorbido por la cutícula de los insectos, provocándoles la muerte. Este insecticida puede mantenerse por 10 años o más en los suelos y no se descompone. Se ha demostrado que muchos insecticidas se introducen en las cadenas alimenticias y se concentran en el tejido graso de los animales. Los herbicidas son un tipo de compuesto químico que destruye la vegetación, ya que impiden el crecimiento de los vegetales en su etapa juvenil o bien ejercen una acción sobre el metabolismo de los vegetales adultos. Las aves que se alimentan de la vegetación rociada con herbicidas también se contaminan y mueren. La presencia de contaminantes en un suelo supone la existencia de potenciales efectos nocivos para el hombre, la fauna en general y la vegetación. Estos efectos tóxicos dependerán de las características toxológicas de cada contaminante y de la concentración del mismo. De forma general, la presencia de contaminantes en el suelo se refleja de forma directa sobre la vegetación, induciendo su degradación, la reducción del número de especies presentes en ese suelo y, más frecuentemente, la acumulación de contaminantes en las plantas, sin generar daños notables en estas. En el hombre los efectos se restringen a la ingestión y contacto dérmico, que en algunos casos ha desembocado en intoxicaciones por metales pesados y más fácilmente por compuestos orgánicos volátiles. Indirectamente, a través de la cadena trófica, la incidencia de un suelo contaminado puede ser más relevante. Absorbidos y acumulados por la vegetación, los contaminantes del suelo pasan a la fauna. Cuando estas sustancias son acumulables, el riesgo se amplifica al incrementarse las concentraciones de contaminantes a medida que ascendemos en la cadena trófica, en cuya cima no olvidemos que se encuentra el hombre. Acontecimientos que generaron una gran contaminación del suelo fueron pruebas atómicas, como las realizadas por los británicos en Australia, que provocan que el suelo no pueda someterse a procesos de descontaminación por miles de años. Y el estallamiento, por ejemplo, también del reactor número 4 de la central nuclear en Chernóbil, Ucrania, en 1986. Se dio una descomunal contaminación de suelos, agua y atmósfera, afecciones a todo tipo de seres vivos. En esta lámina vemos del lado derecho la central nuclear de Chernóbil y del lado izquierdo a un ser humano que ha sido afectado por la enorme contaminación nuclear de la zona. Las causas más comunes de contaminación del suelo son tecnología agrícola nociva, uso de aguas negras o de aguas de ríos contaminados, uso indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y fertilizantes peligrosos para la agricultura. Aquí en esta lámina tenemos precisamente
un terreno regado con aguas negras. Otra causa importante es la carencia o uso inadecuado de sistemas de eliminación de basura urbana. Y por último, la industria, con sistemas antirreglamentarios de eliminación de desechos. Los solventes son compuestos que producen efectos similares a los del alcohol o los anestésicos. Estos efectos se producen a través de la inhalación de sus vapores. Algunos de ellos tienen aplicaciones industriales como los pegamentos, pinturas, barnices y fluidos de limpieza. Otros son utilizados como gases en aerosol, extinguidores de fuego o encendedores para cigarrillos. La elevada volatilidad de los solventes hace que sus vapores penetren fácilmente por las vías respiratorias y lleguen con prontitud al sistema circulatorio. Son además generalmente liposolubles, solubles en grasas, lo cual les permite atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica en el cerebro y alcanzar el sistema nervioso central. La inhalación de solventes provoca que las funciones orgánicas generales, como la respiración y el ritmo cardíaco, se vean deprimidas. Comentemos un poco sobre este tema tan importante que son los plásticos. En la vida moderna, el plástico ha constituido un fenómeno de indudable trascendencia. Hoy en día el hombre vive rodeado de objetos plásticos que en siglos anteriores no eran necesarios para la vida cotidiana. Los plásticos se han fabricado para satisfacer las demandas de una gran variedad de usos, dando lugar a una vasta industria donde la civilización debería llamarse la civilización del plástico, debido al papel determinante que ha desempeñado este material en su desarrollo, en el mejoramiento de las condiciones de vida del hombre y el acelerado crecimiento de la ciencia y de la tecnología. Existen graves consecuencias del mal uso del plástico, que va desde la mera obtención hasta los procesos que se utilizan para reciclarlos una vez que termina su vida útil. Actualmente esos plásticos son muy utilizados como envases o envolturas de sustancias o artículos alimenticios, que al desecharse sin control, tras su utilización, han originado gigantescos basureros marinos. Si bien los plásticos podrían ser reutilizados o reciclados en su gran mayoría, lo cierto es que hoy estos desechos son un problema de difícil solución, fundamentalmente en las grandes ciudades. Es generalmente una tarea costosa y compleja para los municipios encargados de la recolección y la disposición final de los residuos. Por sus características, los plásticos generan problemas en la recolección, traslado y disposición final. Algunos datos nos alertan sobre eso. Por ejemplo, un camión con una capacidad para transportar 12 toneladas de desechos comunes transportará apenas 5 o 6 toneladas de plásticos compactados y apenas 2 de plásticos sin compactar. En detalle técnico, el término se refiere a ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos de compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales. Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros que pueden ser moldeadas mediante calor o presión. Las propiedades y características de la mayoría de los plásticos son estas. Tienen un bajo costo de producción. Suelen ser impermeables. Son buenos aislantes térmicos. Asimismo, aislantes eléctricos. Aíslan también el sonido. Son aislantes acústicos. La mayoría no resiste temperaturas muy elevadas. Resiste la corrosión y muchos factores químicos. Algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar y si se queman, son muy contaminantes. Las primeras bolsas de plástico fueron fabricadas en Estados Unidos en 1957, con el objetivo de guardar y transportar alimentos. Para los años 70 ya eran muy populares, especialmente por su distribución gratuita en supermercados y otras tiendas. Como forma de publicidad, permitían difundir el logotipo del establecimiento rotulado. Con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en objetos de uso cotidiano y hoy en día se han vuelto prácticamente indispensables, llegando a ser una de las formas más comunes de almacenar basura doméstica. En México se manejan diariamente aproximado 20 millones de bolsas de plástico. Al año se generan alrededor de 135 millones de toneladas de residuos, de los cuales 107.000 toneladas corresponden a bolsas de plástico. Del total de bolsas elaboradas en el país, aproximado 28% se distribuye en 38 cadenas de supermercados. El resto, 72%, se comercializa en almacenes y tiendas, mercados y otros establecimientos, generando aproximadamente ganancias por 5.000 millones de pesos anuales. Existe una asociación de empresas fabricantes de plásticos,
la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, que señala que en la República Mexicana hay aproximadamente 332 empresas involucradas en este sector, entre productores y proveedores de materias primas, así como encargados de la manufactura y distribución. Después del primer uso, una de las problemáticas principales es saber qué hacer con las bolsas, ya que no es posible desaparecerlas tan repentinamente como han sido creadas. Su paradero final son las calles, los terrenos baldíos, los parques, las barrancas, los ríos, los lagos, los mares, hasta los océanos, y su gran durabilidad representa una desventaja para el ambiente. En el Distrito Federal, la contaminación causada por bolsas de plástico es el principal problema en la temporada de lluvias, porque se tiran de manera indiscriminada en las calles y tapan tuberías, cañerías y drenajes, lo que ocasiona severos encharcamientos e inundaciones. Una bolsa de plástico toma aproximadamente 400 años en degradarse, dependiendo de su tamaño y de su peso. De hecho, la utilización de bolsas de plástico genera cada año miles de toneladas de residuos y miles de toneladas más de dióxido de carbono que contamina el planeta y perjudica el cambio climático. Las bolsas plásticas tienen un impacto enorme en el medio ambiente y los ecosistemas. Hay animales que mueren por ingerir los tóxicos de las bolsas. Numerosas aves quedan atrapadas en ellas. Los supermercados son los mayores consumidores de estos productos. La única salida verdadera es consumir menos bolsas, generar menos basura. PET. Comencemos a hablar de este producto tan polémico, tan complejo, tan vasto en el planeta. Polietileno tereftalato. El PET es un tipo de plástico con características muy específicas. Es cristalino y transparente, aunque admite cargas de colorantes. Es aprobado para su uso en productos que deben estar en contacto con productos alimentarios. Es liviano, impermeable, resistente a esfuerzos permanentes y al desgaste, ya que presenta alta rigidez y dureza, alta resistencia química y buenas propiedades térmicas, totalmente reciclable, es estable a la intemperie y es barato. Fue producido por primera vez en 1941 por los científicos británicos Winfield y Dixon, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras. En la actualidad el PET se utiliza principalmente en 3 líneas de producción. El PET textil, utilizado para fabricar fibras sintéticas, principalmente poliéster. El PET botella, utilizado para fabricar botellas. Y el PET film, utilizado para la fabricación de películas fotográficas de rayos X y de audio. El consumo global de PET tiene un importante crecimiento anual a nivel mundial, y el problema ambiental que esto genera se debe básicamente a que es muy poco el PET que se consume y se recicla. El resto se dispone en rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto. Una vez que se convierte en residuo, es notoria su presencia en los cauces de corrientes superficiales y en el drenaje, provocando taponamiento y dificultades en los procesos de desasolve, facilitando inundaciones. El PET llega como basura hasta el océano. Las botellas de PET llegaron a México a mediados de la década de los 80, con gran aceptación entre los consumidores. En la actualidad nuestro país es un gran consumidor de bebidas embotelladas. En México se consumen toneladas de PET, con tendencia al crecimiento. Una botella de PET tarda hasta 500 años en degradarse. Es imperativo impulsar el reciclaje nacional de PET. Es una medida urgente, primero por lo que respecta a la limpieza pública y el manejo eficaz de la gestión integral de los residuos para evitar así su acumulación en los rellenos sanitarios. También porque es preciso transitar hacia una economía sostenible que ahorre materia prima y recursos energéticos. Es primordial que detectemos los centros de acopio cercanos de nuestros hogares. Reducir la demanda de botellas de PET es un paso esencial en la conciencia de reducir la cantidad de basura que generamos y el ahorro de petróleo. Modificar nuestros hábitos de consumo, disminuyendo el volumen de residuos que generamos, es fundamental en la lucha contra el cambio climático y es una de las acciones que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo. Por ello, una de las formas de contribuir con la salud de nuestro planeta es reduciendo nuestro consumo de bebidas embotelladas, rellenando nuestras propias botellas o bien consumiendo agua de filtro. El plástico convencional, cuando se desecha sin el debido cuidado, obstruye alcantarillas y drenajes,
mata animales en la tierra, ríos y océanos, y además desfigura calles, playas y paisajes. Las prácticas actuales para el manejo de los desechos plásticos incluyen la incineración, el uso como rellenos sanitarios y el reciclaje. Sin embargo, la capacidad de los incineradores es insuficiente. La emisión de gases generada en su práctica, la práctica de incinerar, es altamente contaminante. Se está gestando una crisis sanitaria por la saturación de los depósitos. El reciclaje, aunque juega un papel importante en el manejo de los desechos, nunca alcanzará a manejar todos los desperdicios de plástico que se producen, y además requiere un manejo adicional de los desechos, el cual incrementa el costo en un alto porcentaje. Uno de los principales problemas del plástico convencional lo constituyen las emisiones de efecto invernadero que se producen como resultado de su fabricación. Bien, comentemos ahora de un tipo de plástico que se llama los plásticos oxo-biodegradables. Se está generando bastante confusión debido a la terminología que se emplea para definir el origen y el final de la vida útil de los plásticos. La confusión se da sobre todo por el hecho de que las bolsas en sí no presentan muchas diferencias a simple vista, aunque sí en su proceso de fabricación y de tratamiento postconsumo, según el proceso de fabricación por el que hayan pasado. Vamos a aclarar algunas definiciones. La definición de degradable y sus prefijos. Cuando algo se degrada significa que se deshace, es decir, se desintegra a pedazos más pequeños, inclusive microscópicos. Se puede argumentar que técnicamente cualquier material es degradable, porque todo se deshace con el paso suficiente del tiempo. En el contexto de las etiquetas y la clasificación de los productos, cuando algo está marcado como degradable, sugiere que se desintegrará en un lapso de tiempo mucho más corto de lo normal. Por ejemplo, un plástico degradable se desintegrará dentro de 2 o 3 años, siempre y cuando estén presentes los elementos de oxígeno, luz o calor, mientras el plástico normal puede permanecer intacto por 100 años o más. Los prefijos determinan cómo se degrada el producto. El prefijo que se utiliza indica el proceso, el ambiente y el tiempo requerido para que ocurra la degradación. Oxo significa que el producto se degrada al estar en contacto con el oxígeno. No se degrada en un ambiente anaeróbico. Foto significa que el producto se descompone en presencia de la luz. Termo, el material se desintegra al calentarse. Bio, la sustancia se descompone por medio de la acción de microorganismos, por ejemplo bacterias y hongos. No se desintegrará en un ambiente estéril sin vida. Los materiales orgánicos son biodegradables y siempre han formado parte de la cadena alimentaria. La etiqueta biodegradable significa que el producto se desintegra a través de la acción de los organismos microscópicos como bacterias, hongos o algas que existen en la naturaleza. ¿Y qué sería entonces la bolsa oxo-biodegradable? Es una bolsa plástica de polietileno común que mediante la añadidura de un aditivo en un porcentaje bajo provoca que al ser sometida a condiciones de temperatura, humedad y oxigenación muy particulares, se pueda degradar en un periodo de 2 años. La oxo-biodegradación, desde el punto de vista técnico, es una fragmentación, pero el plástico sigue siendo plástico, que simplemente se ha dividido en partículas. Los objetores de este tipo de bolsas oxo-biodegradables afirman que al seguir siendo plástico, no las convierte en un elemento amigable para el medio ambiente. Siguen contaminando aún en su forma degradada, porque son materiales sintéticos y nunca han formado parte de la cadena alimentaria. En pocas palabras, suelen ser tóxicos para los seres vivos. Cuando el plástico se desintegra, los animales consumen las partículas microscópicas y se enferman. Un plástico oxo-biodegradable solo tiene un aditivo que lo fragmenta y lo vuelve invisible al ojo humano. Sigue contaminando. ¿Qué es un bioplástico? El bioplástico es un plástico proveniente de fuentes naturales y renovables. La mayoría de los bioplásticos son biodegradables. Biodegradable es que se puede descomponer en la naturaleza sin ser perjudicial para ella. No todas las formas de producir bioplásticos son ecológicas ni sostenibles. Por ejemplo, en Brasil se ha generado mucho interés por la obtención de plásticos tradicionales a partir de soya y otras plantas de rápido crecimiento. Aunque suene muy bien, existe bastante preocupación sobre el impacto de estos cultivos en la superficie de la selva amazónica. Cuando un plástico es biodegradable, significa que ese plástico puede descomponerse en condiciones
que se dan en la naturaleza mediante la acción enzimática de los microorganismos como bacterias, hongos y algas, transformándose en nutrientes, dióxido de carbono, agua y biomasa. Se parte de la base de féculas, almidones, azúcares, etc., que son proteínas digeribles por los microorganismos y que actúan destruyéndolos como si fueran su alimento. Algunas bolsas biodegradables pueden tener un porcentaje de materias renovables y otro de derivados del petróleo. Los bioplásticos presentan propiedades físico-químicas y termoplásticas iguales a los fabricados a partir del petróleo, pero una vez depositados en condiciones favorables, se biodegradan. Un material candidato a sustituir al petróleo es el cáñamo. Tenemos ahí una imagen del cáñamo al lado del maíz, utilizable para todos los usos petroquímicos, pero que además es 100% biodegradable y altamente reciclable. Estos plásticos son totalmente degradables, pero nos imponen un cuestionamiento: usar el agua y la tierra cada vez más limitadas para generar alimentos para los seres humanos o para producir materiales de uso humano. Bien, tenemos en esta lámina residuos orgánicos que se traducen en composta. El compostaje se realiza normalmente como un proceso de reciclado de la fracción orgánica, restos de comida o alimentos, de los residuos sólidos domésticos, además de los restos vegetales provenientes de las podas, hojas de los árboles, limpieza de jardines, etc. Para que un material se pueda definir como compostable, se tiene que descomponer dentro de un tiempo determinado bajo las condiciones específicas que definen la composta. La composta es un procedimiento manejado por el ser humano que adelanta los procesos naturales de descomposición biológica y da como productos secundarios el dióxido de carbono, el agua, minerales, abono y además no deja residuos tóxicos. Un material compostable por definición es biodegradable, pero un material biodegradable no es necesariamente compostable. La biodegradabilidad se refiere a un proceso químico habitual en la naturaleza, mientras que la compostabilidad constituye un parámetro humano. Un plástico compostable supone que debe desintegrarse en un determinado plazo en las condiciones de una planta de compostaje. Un material compostable, por definición, es biodegradable, pero un material biodegradable no es necesariamente compostable. La biodegradabilidad se refiere a un proceso químico habitual en la naturaleza, mientras que la compostabilidad constituye un parámetro humano. Un plástico compostable supone que debe desintegrarse en un determinado plazo en las condiciones de una planta de compostaje, aproximadamente a temperaturas de 55 a 60 grados. Pero el resultado será diferente si ese mismo plástico se intenta compostar en el jardín de casa o si acaba abandonado en la naturaleza. El PLA es un bioplástico que puede ser compostable en una instalación industrial, pero si se tira en un campo, dentro de 20 años estará ahí. Ningún plástico proveniente del petróleo es compostable, es decir, que sirva para hacer composta o abono orgánico. El poliestireno expandido, EPS, es un material plástico espumado derivado del poliestireno y utilizado en el sector de envases y construcción. En los países hispanohablantes se le conoce coloquialmente con varios nombres. En México se le llama unicel. Es ligero, resistente a la humedad y con capacidad de absorción de los impactos. Es un gran aislante térmico. Es un material, sin embargo, muy poco amigable con el medio ambiente. Puede tardar cientos de años en degradarse. Además, es fácilmente inflamable y además es atacado por ciertos tipos de solventes, barnices o pinturas. Al quemarse genera gases muy venenosos. Es muy común que se provoquen incendios en los basureros, por lo que las piezas de unicel que allí se encuentren significan un gran riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. La sopa de plástico, también conocida como la isla de plástico, sopa de basura, sopa tóxica, gran mancha de basura del Pacífico, gran zona de basura del Pacífico, remolino de basura del Pacífico y otros nombres similares. Es una zona del océano cubierta de desechos marinos en el centro del Océano Pacífico Norte.
Se estima que tiene un tamaño aproximado de 1.400.000 kilómetros cuadrados. Este vertedero oceánico se caracteriza por tener concentraciones excepcionalmente altas de plástico suspendido y otros desechos atrapados en las corrientes del giro del Pacífico Norte, formado por un vórtice de corrientes oceánicas. A pesar de su tamaño y densidad, la isla de basura oceánica es difícil de ver, inclusive mediante fotografías satelitales. Tampoco es posible localizarla con radares. Como otras áreas donde se concentran los desechos marinos en los océanos mundiales, la sopa de basura del este se ha formado gradualmente en los últimos tiempos como resultado de la polución marina agrupada por la acción de las corrientes. La mancha de basura oceánica ocupa una zona extensa y relativamente fija del Pacífico Norte. El área puede contener cerca de 100 millones de toneladas de desechos. En el año 2008, Richard Owen, un contratista de la construcción e instructor de buceo, formó la Coalición para la Limpieza del Ambiente. Ahí podemos ver su página web, tanto la ilustración de la portada de la página como la página en sí, y lo hizo para unirse a la causa contra la polución del Pacífico Norte. La ECC planea la modificación de una flota de barcos para limpiar los desechos de la zona, restaurarlos y reciclarlos. El laboratorio creado con este fin se llama el Gire Island. Muchos desechos de larga duración terminan en los estómagos de aves marinas y animales del mar, incluyendo tortugas del océano y albatros de patas largas, siendo estas partículas un riesgo para la vida marina. Por ejemplo, las medusas se comen las toxinas que contienen los plásticos y a su vez los peces grandes se comen a las medusas. Muchos se pescarán y serán alimento de los seres humanos, resultando así una ingestión humana de dichas toxinas. Así entra la contaminación a la cadena trófica. El plástico marino también facilita la propagación de especies invasivas que se adhieren a la superficie de este plástico flotante y se desplazan a grandes distancias, colonizando nuevos ecosistemas. La ECC, siglas en inglés, planea la modificación de una flota de barcos para limpiar los desechos de las zonas, para restaurarlos y reciclarlos. En esta imagen podemos ver a las tortugas consumiendo plástico, el plástico marino, y esta ave que tiene en su interior, en el estómago, numerosas piezas de plástico que fueron las que causaron su muerte. Las tortugas marinas las confunden con medusas y se las comen, ahogándose al tratar de digerirlas. Los delfines no tienen la capacidad de reconocer la basura de los humanos, porque todo lo que flota en el mar se come. La tapa plástica de una botella o de un garrafón, que tiene mayor consistencia que la bolsa plástica, puede permanecer inalterada navegando en las aguas del mar por más de un siglo. Los desechos plásticos no son susceptibles de asimilarse de nuevo en la naturaleza, pero la mayoría de ellos puede reciclarse. El proceso consiste en recolectarlos, limpiarlos, seleccionarlos por tipo de material y fundirlos de nuevo, para usarlos como materia prima adicional, alternativa o sustituta para el modelado de otros productos. Los plásticos reciclables se pueden transformar en otro plástico, disminuyendo su nivel de contaminación en la producción y en la eliminación. De esta forma, la humanidad ha encontrado una forma adecuada para evitar la contaminación de productos que por su composición, materiales o componentes no son fáciles de desechar de forma convencional. Aunque algunos plásticos no son recuperables, se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, como los árboles, también pueden ser salvados. La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Desde el punto de vista financiero, un buen proceso de reciclaje es capaz de generar grandes ingresos. Es indispensable mejorar y establecer nuevas tecnologías en cuanto a procesos de recuperación de plásticos y buscar solución a este problema tan nocivo para la sociedad y que día a día va en aumento, deteriorando el medio ambiente. Una gran mayoría de plásticos son reciclables, debido al hecho de que una vez utilizados, si los depositamos en el lugar adecuado, se pueden volver a fundir y darles un nuevo uso. Sin embargo, por más reciclable que sea un plástico, no deja de ser eso, un material muy difícil y costoso de eliminar y que en algún momento de su vida pasará a ser un residuo más. Pues bien, finalizando ya esta presentación
¿Qué podemos hacer? La mejor opción sería no generar basura plástica, trascender el plástico, limitar el uso del plástico en nuestras vidas diarias, ya que así no se tendría que desechar. Para evitar el uso de las bolsas de plástico, por ejemplo, será necesario obtener una bolsa reutilizable del tipo de algodón o de más de un solo uso y acordarse de llevarla con nosotros si tenemos previsto ir de compras. Para llevar a cabo esta tarea, tendremos que ser conscientes de nuestros actos, que aunque sean muy sencillos, requieren de una toma de conciencia por nuestra parte. Como consumidores podemos favorecer nuevamente el uso del vidrio para recipientes, los empaques en formatos que permitan el relleno de los envases de casa, evitar el unicel y las botellas de agua hechas con PET, por ejemplo. Podemos también cambiar algunas de nuestras costumbres, consumir alimentos de temporada, locales, promoviendo las prácticas agrícolas sustentables, cuidar el agua en nuestras casas, evitar fugas y reportarlas en caso de que las localicemos en baños públicos, reducir la producción de basura, de empaques, promover prácticas sustentables de ahorro y cuidado de los recursos entre nuestros amigos y familiares. Pues bien, revisemos este texto tan importante. Es un gran error no hacer nada por creer que se hace poco. Haz todo lo que puedas. Muchísimas gracias por su atención. Así finalizamos esta segunda edición. Ecología, impacto ambiental y sustentabilidad. Suelos. Segunda presentación.